que sin ti yo podría estar. Si tu presencia de mí alejé por las decisiones erróneas que tomé, no me dejes avanzar. No me lleves a ningún lugar. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos hoy yo. Me desgarra saber que he contristado al amado. Me desgarra saber que de mí lo he alejado. ¿Por qué? Yo lo amo demasiado. Si sientes que mi fuego apagó, que mi orgullo de ti me separó, llévame al primer amor, donde estamos
Me desgarra saber que contristado al amado. Me desgarra saber que de mí le he alejado. Porque yo lo amo demasiado.
Quiero saber si ahora me pueden ver, querida familia. No sé, últimamente Facebook se está comportando de una forma extraña. Me gustaría ver, creo que ya nos recuperamos. Eso significa que estaba hablando solo eh, por unos momentos. No es extraño para mí hablar solo, así que si hablo con los gatos y hablo con las plantas también. Sí, parece que últimamente los sistemas están tan y tan congestionados, ya yo lo he escuchado por ahí, que los sistemas pues no están respondiendo del modo que quisiéramos. Eh, la canción que pusimos inicialmente, y gracias por siempre comentar cuando no se vea, cuando no se escuche, porque yo sí me estoy viendo en la cámara de mi computadora y no tengo la noción, a menos que alguien escriba por allí por el ladito. Así que Irma, gracias, porque al tú comentar fue cuando me di cuenta que no se estaba viendo. Así que gracias por esa orejita. La canción que pusimos inicialmente tiene como tema central el tema del primer amor. Y pues cuando hablamos del primer amor desde la experiencia de la fe, eh, tiene mucho que ver con no solamente regresar al pasado, sino también recordar aquellas experiencias que como cristianos y creyentes eh, consolidaron nuestra personalidad cristiana, consolidaron lo que hoy día somos. Y si usted se mira a usted mismo y mira su vida, se dará cuenta que nosotros somos una totalidad, pero que estamos constituidos por muchas experiencias. Y en la vida cristiana nosotros caminamos, a veces corremos maratones, y la carrera misma de la vida se hace a veces tan complicada que en tantas ocasiones nos vamos ya olvidando cómo regresar a ese punto de partida. En otras ocasiones ya no sabemos dónde estaba ese punto de partida. A veces simplemente ya hemos caminado y nos hemos alejado tanto de ese primer amor, de ese primer lugar de donde habíamos partido. Y también, mis hermanos, ustedes saben que las experiencias de la vida se van amontonando, algunas buenas, otras no tan buenas, y esas experiencias van haciéndonos olvidar cuáles fueron los fundamentos de nuestra fe, cuáles fueron aquellas primeras pautas que caminamos en la fe. Recordar aquellas experiencias que parecen hoy día pequeñas, pero que nos formaron de manera, ¿verdad? Eh, paulatina en nuestro diario vivir. Fuimos tallados por el cincel de Dios domingo tras domingo, escuela bíblica tras escuela bíblica, sermón tras sermón, experiencia de caerse, levantarse, aquellos y aquellas que aceptaron el desafío y le dijeron que sí al Señor cuando debieron y fueron llamados a ser líderes también. Todas esas cosas se fueron amontonando como aquellas otras experiencias tan dramáticas y más visibles que quizás tuvimos cuando alguien predicó un mensaje emotivo y pasamos al frente con el rostro lleno de lágrimas y quizás nos arrodillamos en el altar, literalmente derramando todo lo que somos, entregando todo lo que sentimos ser, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras nociones erróneas de la vida, todo eso, mis hermanos, lo fuimos dejando paulatinamente, ¿verdad? Con el pasar de la vida, las heridas que trajimos a la iglesia, poco a poco todas esas cosas las fuimos dejando allí en el altar y comenzó todo un proceso, comenzó todo un caminar
de examinar, de búsqueda espiritual, de la búsqueda de una vida más abundante, ¿no? Que es lo que Jesús habla. No solo una vida, no solo vivir por vivir, ni tan solo pasar por aquí, como dice la canción, pasarás por aquí sin saber que pasaste, ¿verdad? Y no queremos pasar por la vida pensando que simplemente fuimos turistas de la vida, sino que también tuvimos compromisos en la vida. Y la canción que puse inicialmente, que habla acerca de eso, yo no estoy seguro ahora, me luce que sí, que sí estaba viéndose y escuchándose, habla precisamente acerca de ese primer amor. Y la canción, ¿verdad? Quienes interpretan la alabanza estaban diciendo que si se me olvida, Señor, si pienso que yo solamente fui el que llegué hasta aquí, vuélveme de nuevo a ese primer amor, porque te amo demasiado. Y hay una especie de confesión también, hay una especie de arrepentimiento en las palabras de los intérpretes de la alabanza, porque ese amor entra en conflicto cuando descubrimos que ese amor se ha abandonado. Ese amor entra en conflicto cuando sentimos que ese amor se ha enfriado. Y eso puede ser tanto una experiencia de nuestra relación como creyentes hacia Dios, y también puede ser la experiencia de creyentes hacia otros creyentes, hermanos, hermanas en la fe, familiares, seres queridos. Y esa búsqueda del primer amor es un intento desesperado en ocasiones por querer rescatar todas aquellas vivencias y experiencias que tuvimos y que transformaron nuestra vida hasta ser lo que somos hoy. Así que cada vez que nos arrodillamos en ese altar, cada vez que salimos de la iglesia con ese gozo, a compartir con los hermanos, a almorzar con los hermanos. Yo recuerdo mucho cuando salíamos en la sociedad de jóvenes, luego de... Mis gatitos están haciendo escantos por ahí. Tengo tres rajieritos, esta es la hora de que ellos juegan unos con otros. Y siempre me acuerdo que los viernes en la noche salíamos a beber frappé y a compartir con los hermanos, y eso se aprende a socializar, se aprende a compartir experiencias, se aprende a vivir la fe también y entender que la fe no solamente se vive dentro del santuario, del templo, y que lo que pasa allá dentro del culto, ¿verdad? Y del tiempo de adoración en el estudio bíblico es importante, pero también es importante todas esas relaciones que vamos estableciendo y vamos fomentando y vamos cultivando, porque son relaciones significativas en donde aprendemos a dar los primeros pasos para entender lo que es el amor verdadero. Y es obvio que nosotros todavía tenemos mucho que aprender para comprender qué significa esa palabra amor. Quizás más adelante, si nos da tiempo hoy, vamos a entrar en ese tema, si no mañana hablaremos acerca de ello. Pero no quiero seguir sin antes orar. Luego de orar quiero mostrarles un libro sobre el tema de Apocalipsis que tengo aquí para aquellos y aquellas que quieran seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a tocar otro texto de Apocalipsis que precisamente habla acerca del primer amor, y es el mensaje de la revelación de Juan en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis a una iglesia particular. Ustedes saben que el mensaje del libro de Apocalipsis fue revelado por Dios a Juan, y de Juan, ¿verdad?, se la escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. Oramos. Dios bondadoso, cuya fidelidad es eterna e infinita, cuyo amor no podemos abarcar con palabras, ni con sentimientos, ni con enciclopedias, ni con palabras humanas o que no sean humanas, porque tu vastedad, tu amplitud, tu amor, tu gracia trasciende los límites finitos de nuestra humanidad. Pero aún así, Señor, gracias porque en esta humanidad limitada hemos podido experimentar tanto
hemos podido vivir tanto que solo a ti damos gloria y honra por ello. Gracias, Padre amado, porque hemos experimentado cosas que de otro modo jamás hubiésemos vivido. Si no hubiese sido por tu abrazo, por tu gracia, por tu compañía, por tu rescate de nuestras situaciones de pérdida del camino, por tus ajustes de nuestro camino, de nuestra fe, de nuestro modo de ver la vida. Si no hubiese sido, Señor, por esas correcciones, por esos pastos verdes y esas aguas frescas, a donde nos has llevado a pastar y a brevarnos, jamás hubiésemos descubierto esta hermosa dimensión de la vida. Gracias porque dentro de la limitación humana hemos podido tener un anticipo de la eternidad de tu amor. Tu amor que se llama Jesús. Tu amor que se llama Jesucristo nuestro Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Quien fue, será, y te pedimos en esta noche que siga siendo por siempre nuestro primer amor. En su nombre te pedimos estas cosas. Amén y amén. Bruce Metzger ha escrito un libro que se llama Breaking the Code. Luego trataré de traerles uno en español, pero para aquellos y aquellas que quieran leer un libro, quizás unas 100 y pico de páginas, que habla acerca de romper el código, ¿verdad? Porque es como una manera del autor decirnos que estamos ante un código que tenemos que romper, porque pues el código del libro es complicado para muchos. Tiene unas 130 páginas más o menos. Y Bruce Metzger es un profesor del Nuevo Testamento y es una persona muy, muy cualificada y ha sido reconocido como uno de los grandes eruditos del Nuevo Testamento en los Estados Unidos. Ha sido profesor en Princeton Theological Seminary y ese librito es un libro que quizás para algunos que quieran nadar un poquito más hondo en el libro de Apocalipsis lo puedan tener como referencia. Quiero compartir con ustedes la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Voy a tratar de mostrárselas a ustedes para que la podamos leer visiblemente. Mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Seguramente no lo vieron mucho, pero ahí está la lectura que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2. Y leímos ahí los primeros 7 versos.
Y me gustaría, antes de entrar a definir algunas cosas, al menos en la noche de hoy, comenzar a decirles algo acerca de este interesantísimo capítulo del libro de Apocalipsis, cuyo nombre es revelación, ¿verdad? Apocalipsis significa, es una revelación, y lo que significa esa palabra, imagínense cuando usted va al teatro, que hacen la primera llamada, hacen la segunda llamada y luego la tercera llamada. Cuando llega la tercera llamada, en el teatro se abren las cortinas, y ese develar es que es obviamente lo que está tratando de, la idea que está tratando de transmitir el libro de Apocalipsis, es que a través de las visiones que Dios le da a Juan, al Juan de la isla de Patmos, Dios descorre las cortinas de los cielos para que Juan tenga un anticipo, una visión, aunque sea breve, sobre las cosas que están fuera de su alcance, ¿verdad? Y eso es básicamente lo primero que tendríamos que decir acerca del libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el acceso que el Dios eterno y Dios omnipotente le da a los humanos para mirar cosas que están más allá de su visión natural. Por lo tanto, se le llama una revelación, y todo acto revelatorio, acuérdense, que viene y comienza en Dios. Y la más grande revelación de Dios a la humanidad se llama Jesucristo. Y esto es bueno tenerlo bien presente, porque hoy día ese asunto, y sobre todo en estos tiempos cuando estamos frente a calamidades y situaciones como esta, las personas empiezan a tener revelaciones y revelaciones, ¿verdad? Y siempre es bueno tener claro que no hay una mayor revelación de Dios a la iglesia que su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la revelación de las revelaciones, y no hay nada que sea mayor o más trascendente que eso. Aunque algunas personas en ocasiones quisieran decirnos que su revelación es más grande inclusive que eso allí. Porque en Cristo Dios se autorrevela a sí mismo al encarnarse y caminar entre nosotros. Por lo tanto, Jesús, podemos decir, es la revelación última. Porque Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, vivir y seguir el ejemplo de Jesús es seguir la revelación de Dios última de la humanidad. Y este mensaje que recibe Juan en la isla de Patmos, que no es el Juan de los evangelios, ni tampoco el Juan de las epístolas por la forma en la que escribe, pero también tiene un nombre común, ¿verdad? Y es un nombre que se nos hace familiar en la tradición bíblica. Escribe este mensaje, pero lo dirige, esta revelación, a 7 iglesias de Asia Menor, 7 iglesias obviamente cristianas, y a cada una de ellas les envía una especie de edicto, ¿verdad?, revelatorio acerca de quiénes son ellos, si lo quieren llamar así, como un espejo en el cual ellos deben mirarse, para mirar sobre todo sus obras y cómo están siendo observados por el Dios eterno, obviamente, y cómo Dios tiene conocimiento último de las cosas que están pasando allí. Y el escritor sagrado, ¿verdad?, trata de transmitir esa idea de tal forma que eso tenga un efecto en la comunidad de fe. Y lo primero que tenemos que decir, ¿verdad?, es que en el rango de importancia de estas 7 iglesias, fíjense que el número 7 dentro de las escrituras ya de por sí tiene un elemento, ¿verdad?, cargado. Dios hizo la creación en 7 días, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. En el Apocalipsis se habla de las 7 lámparas del Espíritu. Y el número 7, ¿verdad?, cuando Jesús hace el milagro de
la conversión del agua en vino. Hay 6 tinajas y lo que el Evangelio de Juan nos sugiere es que la 7ª tinaja pues es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo. Así que el número 7 es un tema, ¿verdad? Es un número que generalmente habla acerca de la totalidad. Y aunque podremos hablar de que pudieron ser 7 iglesias físicamente, 7 templos, podemos hablar también que esto es una epístola universal que resuena a todas las iglesias cristianas, a todos los seguidores y a las seguidoras de Jesucristo por igual, y hay algo en cada una de esas cartas enviadas que puede apelar a nuestra manera de vivir o de seguir la fe. Y lo primero que tenemos que decir es que en efecto Éfeso es una ciudad conocida. El apóstol Pablo también le escribió una carta muy importante, ¿verdad?, dentro del Nuevo Testamento, de las epístolas. Y lo que tenía de importancia Éfeso es que era un centro administrativo de Roma. Era un centro administrativo de esa provincia y uno de los más importantes lugares de encuentro comercial. Eso hacía de Éfeso, ¿verdad?, una ciudad atractiva para las personas que estaban por la zona, y obviamente como una ciudad diversa, donde hay encuentros de diversas culturas. También la diversidad se manifestaba en la comunidad de Éfeso de muchas maneras, y una de ellas es obviamente el tema religioso. Y siendo, ¿verdad?, una comunidad de este vasto imperio, de esta provincia, ellos fueron uno de los lugares más importantes porque allí estaba el templo de Artemisa. Habían varios templos también dedicados al emperador, al César, pero el de Artemisa era muy importante. Por lo tanto, ustedes pueden notar que esta ciudad, ¿verdad?, tenía una confluencia de gente, tenía una confluencia de ideas, tenía una confluencia de creencias también. Y en lugares así, ¿verdad?, es imposible que las personas que lleguen a la comunidad de fe no traigan su bagaje y no traigan también sus maletas y sus mochilas. Nosotros también tenemos esas experiencias, ¿no?, cuando recibimos hermanos y hermanas en nuestras comunidades de fe que traen el bagaje de formación religiosa o teológica de otros sectores religiosos. Pueden ser de otras tradiciones evangélicas, como pueden ser también de otras tradiciones que no son ortodoxas, ¿verdad?, de la cristiandad, pero se hacen llamar a sí mismas cristianas, o hablan de Jesús o de Jesucristo o de los santos y cosas así por el estilo, pero no confiesan, ¿verdad?, el corazón del credo de los apóstoles, por ejemplo, o algunas de las cosas que los credos establecen como fundamentales, ¿verdad?, para la ortodoxia cristiana. Y cuando llegan a nuestras comunidades de fe personas con distintas maneras de pensar, que a veces, ¿verdad?, hermanos y hermanas empiezan a compartir su experiencia y tú les escuchas, usted puede casi, ¿verdad?, hacer un mapa, ¿verdad?, si usted tiene ya un poquito más de experiencia en la fe y ha escuchado sobre esto, cuál es la trayectoria religiosa que ha tenido esta persona, porque de acuerdo a las ideas acerca de Dios, acerca del tiempo futuro, de las cosas que pasarán, de su visión de los seres humanos, ¿verdad?, de la Biblia, etcétera, etcétera, ya uno va, ¿verdad?, mirando y va construyendo, y uno va entendiendo que dentro de las comunidades de fe de las iglesias recibimos, por ser comunidades porosas, ¿verdad?, semipermeables, donde tenemos unos filtros, pero no son filtros perfectos, ¿verdad? Y tampoco nosotros tenemos que filtrarlo todo. El apóstol Pablo dice que hay que retener lo bueno, ¿verdad? Y en ese sentido, como iglesia, ha pasado que la experiencia de Éfeso con los nicolaitas o los falsos profetas o los falsos apóstoles fue una experiencia dura para ellos, pero era una experiencia casi inevitable, porque al ser una iglesia en una zona cosmopolita, en una zona donde hay tanto cambio, mudanza
trayectoria de personas, eso atrae diversas personas, para bien y para no tan bien, y en este caso, ¿verdad? Los seguidores de Nicolás y todas esas enseñanzas que hablaban acerca de que era posible que se pudiera comer comida sacrificada a los ídolos, que eso no tenía nada de malo y otras cosas, ¿verdad? Más que enseñaban los nicolaitas, no vamos a entrar tanto en eso ahí, pero sí, fíjense que esta iglesia está en un lugar donde es minoría, donde la mayoría de las personas no piensan como ellos, y se habían convertido en un bastión de la sana doctrina, si lo quieren llamar así. Ellos eran muy recelosos con la sana doctrina y por lo tanto, una de las cosas que resalta como un elogio primero en esta carta, en estas palabras iniciales del capítulo 2 de Apocalipsis, Juan les dice que ustedes tienen algo bueno y es que ustedes han podido señalar a los falsos apóstoles. Eso es algo que a nosotros todavía nos da miedo, ¿verdad? Hoy día nosotros vemos los falsos apóstoles en nuestro tiempo, las personas que están predicando y proclamando un evangelio distorsionado, un evangelio, que las consecuencias de seguir esas ideas, ustedes saben que son nefastas para la vida espiritual, porque es una fe tóxica, porque es una fe que se alimenta de eslogans, de falsas expectativas, de cuentos, de historias, de falsas promesas, etcétera, etcétera. Y se nos hace muy difícil porque, ¿verdad? Tenemos esta noción de que es obvio que nosotros queremos que todos vivamos en paz y en armonía, y se nos hace muy difícil señalar cuando vemos ante nosotros los falsos apóstoles y las falsas apóstolas, porque también las hay del género femenino. Y esta carta, ¿verdad? Aparece primero, y quizás algunos han dicho que el hecho de que esta sea la primera iglesia que se mencione de las 7 es porque tiene una importancia y una relevancia dentro de este grupo de iglesias de las que menciona el libro de Apocalipsis. Así que es interesante que nosotros pensemos acerca de Apocalipsis de la manera correcta. Apocalipsis no es un libro para espantarnos ni para salir corriendo. Ustedes ven que de entrada nos dice el propósito. Y el propósito es que el escritor sagrado y Dios se les revela para hablar a 7 iglesias. Esto no está hablando, hermanos y hermanas, ¿verdad? Tratando de predecir una fecha específica de cuando los astros celestes van a estallar y van a haber unas señales en los ríos y en los lagos y van a llover asteroides y qué sé yo, van a ponernos un microchip debajo de la piel con el 666, o que cierto lugar, ¿verdad? Allá en Italia será la nueva Babilonia, etcétera, etcétera. Esas interpretaciones, ¿verdad? Que a veces están montadas en los mismos principios originales sobre los cuales se escribió Apocalipsis, que es una crítica a otros poderes, porque cuando decimos que esa bestia es tal iglesia o tal movimiento, lo que estamos diciendo es exactamente lo mismo. Estamos utilizando el código que nos provee el mismo libro de Apocalipsis para levantar la sospecha, la crítica hacia todas aquellas cosas que nosotros consideramos como desviadas, ¿verdad? Poco ortodoxas o quizás ofensivas a la fe. Y lo primero que yo creo que ustedes recuerden es que esto fue un libro escrito para las iglesias. Así que cualquier persona que se le acerque a usted a decirle, no, porque el libro de Apocalipsis es un libro para meter miedo, para que nosotros lo leamos y veamos cómo que se va a acabar el mundo, usted le va a decir, mire, no, desde el capítulo 2, ya Juan de Patmos está allí escribiendo y diciendo desde la soledad que esto es un mensaje para las iglesias. Y es el mensaje del triunfo de Dios sobre los poderes terrenales. Y este mensaje a las iglesias no está exento de que hay una búsqueda de una
pureza, de una transparencia y de una rectitud del corazón de aquellos que componen la iglesia y que se hacen llamar cristianos y cristianas. Por lo tanto, esta carta, ¿verdad? De las 7 iglesias, la primera es Éfeso. Y ya hemos dicho, ¿verdad?, que Juan escribe como si estuviésemos en una corte, estuviésemos en un caso judicial, pero aquí no vamos a soltar a ningún ofensor. Esa no es la idea del texto. La idea del texto es corregir. Y frente de sí, tiene a la iglesia de Éfeso y a los feligreses, miembros de esta comunidad, y les está tratando de explicar acerca de la verdad, de la importancia que ellos tienen dentro de ese nexo de 7 congregaciones que conforman la iglesia universal, ¿no? A los ojos del escritor bíblico. Y otra vez, pues él reconoce ese anular de los falsos maestros para enfrentar la oposición, los malos profetas, etcétera, etcétera. Y en el verso 4 es donde viene la parte que no es tan alentadora, y es cuando el escritor sagrado dice que a pesar de que tiene muchas cosas buenas, ha fracasado en algo. Y esto lo vamos a leer en todas las cartas a las 7 iglesias. Este mismo movimiento, vamos a decir, este mismo estilo de redacción y forma de escribir, lo vamos a ver en las 7 iglesias. No sé si ustedes tengan interés que hablemos acerca de las 7 iglesias, si ustedes tienen interés que sigamos hablando acerca de las 7 iglesias, pues escríbanos por ahí, podemos seguir explorando una a una las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero por ahora mi meta es poder hablar de Éfeso. Y que seguro que no termino hoy, mi hermano, bien seguro. Lo primero que hace es señalar que así como tiene una fortaleza, tiene una área frágil. Y esto es bien real, esto es bien representativo también de nuestras iglesias, que tienen muchas cosas buenas, no importa la denominación, no importa quién sea el pastor o la pastora. A veces pensamos que hay una iglesia perfecta, pero no la hay, no existe. Y en este caso, ¿verdad? Por eso es que es erróneo irse de una iglesia para buscar la iglesia perfecta, porque allá donde te vayas te vas a descubrir que también no tendrá las mismas fallas que tú crees que eran malas para ti, pero tendrá otras fallas. Y el libro de Apocalipsis dice que la totalidad de las iglesias tienen un señalamiento de parte del Señor. Y una de las cosas que dice es, ¿verdad? El posible fracaso de los Éfesos haya sido que esa virtud que ellos tenían de ser tan oposicionales a los falsos maestros, de ser tan intensos en el momento de filtrar las doctrinas, los haya llevado a convertirse en seres humanos recalcitrantes. Tan es así que el amor que se tenían entre ellos y hacia Dios se ve afectado y alterado por esta intensa campaña que ellos tenían, si lo quieren llamar, una cruzada, una persecución contra todo lo que a ellos les pareciera incorrecto teológicamente y en la enseñanza. Y se obsesionaron a tal grado, y estoy leyendo una de las interpretaciones que hay, una de las posibles interpretaciones que hay respecto a esta, no es la única, pero es una muy buena interpretación, es que esta misma intensidad que hay y que han aplicado a los falsos maestros, a los nicolaitas, a los falsos apóstoles, también se están aplicando a la misma medida los unos a los otros. Y aquí a mí me hace todo el sentido del mundo pensar, que a veces cuando nosotros nos tornamos en paladines de la fe, en esa misma acción
de radicalizarnos, porque a veces pues nos radicalizamos, no tengo duda de eso. La religión, la política, son temas que nos apasionan y muchas veces nos ciegan y no nos permiten ver con claridad más allá que las razones que nosotros mismos estamos convencidos. Y es bien probable que una de las cosas que esté pasando en Éfeso es que el amor entre ellos se esté enfriando porque se han lastimado, inclusive tratando de hacer un bien. Y como dicen por ahí que el camino hacia el infierno está empedrado de buenas acciones, tal parece que ellos han cultivado entre ellos mismos sospechas y el desamor. Y ese primer amor, esa posible primera pasión de la fe, la han ido perdiendo debido a que cosas secundarias, temas que no son centrales a la vida de la fe, se han convertido en el centro e importancia de la vida de la fe. Es decir, ellos han subido a un rango primario cosas que son secundarias. Y al usted hacer eso, ¿se acuerdan las balanzas que tenían antes los negocios? Mi abuela tenía una balanza donde usted al lado ponía la pesa y al otro lado usted ponía las papas o el jamón o el tocino o las habichuelas, lo que sea. Y usted tenía que llegar a un balance. Mi abuela decía, ¿verdad? Y mi mamá también, que era la experta, está por ahí, mami, tú eres la experta en eso. Que si caía la pesa de un lado del otro, ahí estaba la pérdida, ¿verdad? O la ganancia. Y lo que ha estado pasando aquí es que si una cosa baja, la otra cosa sube. Y cuando uno hace de asuntos secundarios el centro de la fe, podríamos perder de perspectiva nuestro primer amor. Y el primer amor de la iglesia es serle fieles a Jesucristo. A ese Jesucristo que también nos menciona Juan bajo el nombre del vencedor. Y el amor hacia Dios se ve afectado también porque ya no es lo primero. Ya no es lo primero. Hay una frase que dice que a veces nosotros estamos tan involucrados en la viña del Señor que nos olvidamos del Señor de la viña. Y eso es exactamente lo que está pasando con la gente de Éfeso. Están tan ocupados en la viña que se olvidaron del Señor de la viña. Y se olvidaron del amor que tienen que mostrarse los unos a los otros, porque del mismo modo que algunas cosas secundarias se vuelven primarias, el amor a Dios y el amor al prójimo tienen que estar en nosotros en perfecto balance. Nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. Y ese amor a Dios se convierte, se traduce en un amor y en una aceptación hacia los demás. Eso no significa que los efesios tengan que aceptar a los nicolaitas como maestros de escuela bíblica. El mismo escritor sagrado dice que Dios se alegra que los hayan sacado a ellos y a los falsos apóstoles de la enseñanza, porque si usted es una persona que esparce una semilla mala para que eduque y forme otras mentes, con el tiempo esa mala semilla, esa mala enseñanza se va a reproducir en las mentes y los corazones. Y acuérdese que los seguidores se convierten en discípulos y los discípulos hacen otros discípulos y los errores como las verdades se pueden también multiplicar. Y para mí las medios verdades son peores que las mentiras, porque las mentiras son más fáciles de identificar, pero una medio verdad que tiene mitad verdad y mitad falsedad, aquí es donde nosotros necesitamos ejercer el discernimiento, el estudio y el diálogo, sin perder de perspectiva que nuestro trabajo en la iglesia no es que seamos los cruzados y paladines de la fe, ¿verdad? Ni de la ortodoxia. Eso es importante, pero no es más importante que nuestro amor primario a Dios y a la misión de la iglesia. Así que
nuestro obrar, ¿verdad? En Cristo Jesús debe ser un obrar que entra en balance y que sabe cuáles son las cosas primarias e importantes de la iglesia. Y usted lo sabe, usted se da cuenta. Pasa en todas las relaciones humanas. Cuando en una relación humana, por ejemplo, por darle solo un ejemplo, que el dinero se torna más importante que la misma relación. Y todo es hacer dinero, todo es trabajo, todo es afán. Esa pareja vive para hacer riqueza y el trabajo es lo primero y lo segundo y lo tercero. Cuando usted ve ese desbalance, usted se da cuenta que si esa conducta persiste, el amor primero, que es lo esencial, lo que encendió la chispa de ese hogar, de esa familia, se va a enfriar, se va a quebrantar y se va a romper. Por lo tanto, el señalamiento de Juan a la iglesia en Éfeso no es que está mal que ellos estén corrigiendo las falsedades, es que al hacer eso perdemos de perspectiva que no podemos sacrificar lo esencial y lo importante. Que ahora todas nuestras conversaciones, todos los estudios bíblicos, todo lo que hablamos, cantamos, decimos, escribimos, publicamos en Facebook es sobre un tema en particular porque nos hemos obsesionado. Y a veces, mi hermano, hay movimientos religiosos que se obsesionan con temas y no los sueltan. Como dicen por ahí, no les quitan el guante de encima. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué predican estas personas? ¿Predican a Jesucristo? ¿O están predicando temas secundarios como si fuesen temas primarios y han abandonado el primer amor? El reverendo Víctor Padró Flores, que quizás algunos conocieron, otros a lo mejor no lo conocieron. Alguien que fue mi colega, pero que ya también considero mi pastor, ya le está morando con el Señor. Víctor Padró solía decirnos a los pastores más bisoños, más nuevos, cuando predicábamos, que nos hiciéramos la siguiente pregunta: ¿dónde está la buena noticia? De todo lo que tú has predicado, ¿dónde está la buena noticia? Y para él era importante que nosotros supiésemos o reconociéramos cuando predicáramos un sermón o una homilía, qué sé yo, o un estudio bíblico, que pudiésemos identificar dónde estaba la buena noticia. Y entonces él añadió otra frase: si no hubo buena noticia, entonces no hubo predicación, no hubo proclamación, porque Cristo tiene que ser la buena noticia. No importa de lo que usted predique. Usted puede predicar de los 5 puntos del calvinismo, usted puede predicar de la reforma protestante, del Día de las Madres, usted puede predicar de lo que sea, pero no podemos olvidarnos, ahora viene Pentecostés, que la esencia y fundamento de la fe es Jesucristo. Y si no sabemos de qué vamos a predicar, pues tendremos que predicar de Jesucristo, porque esa es la buena noticia. Y él siempre nos recordaba acerca de eso. Por lo tanto, mis hermanos, volvamos a ese primer amor. ¿Te acuerdas la primera vez que te enamoraste? ¿Te acuerdas la primera vez que viajaste fuera de Puerto Rico? ¿Te acuerdas la primera vez, qué sé yo, que fuiste a un cine, a un teatro, te invitaron a una salida? ¿Te acuerdas la primera vez que te graduaste con algún premio o fuiste reconocido? ¿Te acuerdas la primera vez que pasaste al frente a un llamado a la oración? La primera vez que probaste la comunión. La primera vez que te ordenaron como diácono o anciano de la iglesia. ¿Te acuerdas? ¿Cómo te sentías? Lo importante que es para nosotros que Dios ponga en nuestras manos tantas experiencias lindas, cosas, eventos, situaciones inmerecidas, porque servir al Señor, mis hermanos, es un privilegio inmerecido. Es tan y tan grande, es tan y tan grande, que el Señor siempre elige gente imperfecta para hacerlo, para que no se lleven la gloria, para que no se crean
que esto es fruto del intelecto, que esto es fruto de las capacidades humanas. Cuando la gente me habla, ¿verdad?, de la importancia que es el pastor, yo por dentro, habiendo leído la Biblia, me doy cuenta que siempre Dios eligió gente tan imperfecta, gente tan dura, gente que le huía al llamado, que me doy cuenta que yo soy también como ellos. Yo no fui elegido porque fuese bueno. Igual que tú no fuiste elegida porque tú eres buena. Fuimos elegidos porque Él es bueno. Y en la inmerecida gracia del Señor, un día tuvimos la revelación y sentimos ese primer amor. Y lloramos y temblamos de la emoción. Temblamos porque aun cuando ya son experiencias del pasado que quedaron como parte de un recuerdo, fueron el fundamento para atrevernos a hacer otras cosas para Dios y para nuestros semejantes. Y yo quisiera terminar esta reflexión mostrándoles un video que para mí es hermoso. Y se trata de una niña que por primera vez ve la lluvia. Y yo quiero que usted observe a esta niña, usted vea lo que significa una primera vez, una primera experiencia de algo, el asombro, la alegría, y preguntar si también nosotros tenemos otra vez la oportunidad de volver a Dios con ese mismo sentido y alegría y asombro de que estamos estrenando algo nuevo, aun cuando hayan pasado muchos años de nuestra fe. Vamos a orar y luego, pues, nos vamos a poner el video y entonces luego hacemos la oración final. ¿Está bien? Comparto con ustedes este video, por favor. Mírenlo para que ustedes vean qué experiencia tan bonita. Kaden. Here, my dear, 재밌어? this is where you shake the nightmare free. I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. Wide awake in my arms. KK. Get her. I think I figured it out. We need to I be know. together. How does it feel, baby? Like Kick the it. shore and the sea. We are not one thing. We're joined here together. There's umbrella. My ocean. I dream to hold you in my arms. 조심해. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. Wide awake in my arms. Love, we sleep apart for the last time. For the last time, I dream to hold you in my arms. I dream to hold you in my arms. To hold you in my arms. 재밌어? 안 추워? ¿Qué les pareció? Increíble, ¿verdad? La experiencia que mucho refleja ese rostro cuando ve por primera vez la lluvia, el asombro
Que así también nosotros nos asombremos por la gracia y el amor del Señor, por su presencia en nuestras vidas, y que volvamos a ese primer amor. Mañana vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son algunas definiciones de ese amor, qué significan para algunas personas ese amor, y cómo nosotros también podemos seguir fomentando y cultivando algo que parece que lo hemos vivido todo, pero mis hermanos, todavía hay mucho que vivir. No importa cuántos años hayas amado, siempre hay amor para dar. Oremos. Y en la oración incluimos a mi tío Agustín, para que el Señor sea con él. También oramos por el hermano Máximo García y su hija Ode, que lo cuida, miembro de la iglesia en Río Grande. Lo presentamos, Carmen, ante el Señor. Amén. Oramos. Dios eterno y Padre de gracia, hoy nos acercamos sabiendo que tú eres un Dios bueno, que te derramas como la lluvia sobre la tierra. Tú eres, Señor, esa experiencia que no podemos entender, pero que a la misma vez disfrutamos y nos llena de gozo y dibuja una sonrisa en nuestro rostro porque sentirnos rodeados y empapados de tu gracia y de tu amor es la experiencia más linda que un ser humano puede vivir. Y no hay nada más grande, Señor, que poder sentir cómo tú nos arropas y nos cuidas y nos llenas de tu amor. Que cada lugar de nuestro ser queda empapado de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón. Que esa voz, Señor, de aceptación incondicional nos acepta tal y como somos, Señor. Aun cuando hayamos fallado, aun cuando hayamos huido, aun cuando hayamos corrido lejos de ti, Señor, tú, Padre amado, sales a nuestro encuentro y nos das una nueva oportunidad. Bendice a aquellos y aquellas que hoy presentamos en oración, Señor, y hemos mencionado por sus nombres. Que tu mano poderosa llueva sobre ellos, Señor. Que ellos también sientan, Padre amado, ese bálsamo sanador que solo proviene de ti. Que también puedan experimentar ese primer amor que tú les tienes y el primer amor que tú nos has dado a nosotros en Cristo Jesús, para que nosotros podamos renovarnos y podamos buscar, Señor, siempre esa cercanía contigo. Todo te lo pedimos pidiéndote tu bendición como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarme, por estar aquí en mi casa. Nos vemos mañana, Dios mediante, por la gracia del Señor. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a todos los que han compartido este tiempito de oración. Nos vemos mañana a las 9:05. Seguimos hablando de esta extraordinaria experiencia de la iglesia de Éfeso. Y si te interesa que estudiemos las otras iglesias del Apocalipsis, pues luego nos puedes escribir o puedes dejar algún mensajito para poder trabajar otros temas que a usted a lo mejor les interese. Dios me los bendiga, Dios los guarde, les doy un abrazo bien grande y a descansar en el nombre del Señor. Que tengan mucha paz. Chao. Entender, no puedo evitar que me ames tanto, tanto, oh Jesús. No puedo entender, no puedo evitar, si lo único que hago es huir de ti. Porque te empeñas tanto en mí, Señor, porque me buscas solo a mí.
que me insistes y la espalda.